Muy buenas tardes a todos y a todas. La Unidad de Vocación Artística se complace en presentar esta serie de arte libre, que son conversaciones, ponencias, talleres de los más diversos aspectos del arte. Tenemos de fotografía, guitarra, teclado, saxofón, baile, literatura, poesía, en estas 2 semanas. Ha sido muy lindo participar en otras actividades hoy, desde temprano en la mañana con la gente de artes visuales también, que tiene muchas propuestas. Pueden encontrar todas estas actividades en nuestro Instagram, Unidad de Vocación Artística, y también en el material que van a dejar a continuación. Hoy tengo una alegría muy grande, que es la de presentar con nosotros al profesor Iván. Ustedes, muchos lo conocen, otros no tanto. Él es académico acá de la Universidad de la Facultad Tecnológica y también hizo clases por mucho tiempo, gracias por los corazones, en el programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, donde varios de nosotros le podemos conocer. Ustedes saben que él es músico, se ha dedicado a la literatura, se ha dedicado a la filosofía, es una persona con la que uno puede conversar horas, de horas, de horas. Y hoy viene a conversar con nosotros en un tiempo más acotado sobre un tema tan lindo como el amor, la muerte, en 3 poetas. Profe Iván. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es una alegría ver rostros queridos, añorados. Nos hemos conocido, nos hemos encontrado, como dice el gran poeta alemán, en un recodo del camino y nos hemos vuelto a encontrar. Quiero agradecer la invitación de la profesora Martita a participar en esta verdadera tournée de actividades que ya las escribieron, y por lo tanto todo el mérito para ella. Pero también quiero saludar a la jefa de la unidad, que es la destacadísima ingeniera química y profesora Gloria Yasmín Covarrubias, quien lleva a cabo, y esto es lo más interesante, con la máxima prestancia, qué linda palabra, con la máxima prestancia y la responsabilidad de su cargo. Quienes hemos estado por muchas décadas en la universidad sabemos qué significa, lo que significa tener un buen jefe. Así que, de igual manera, y en el mismo rasero, saludamos cordialmente a todos los que están presentes aquí. Profesor Roberto Castillo, amigo de años y gran sociólogo con publicaciones importantes, y todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos llenos de vida, afortunadamente, y de cultura. Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia en este tema apasionante que son 2 aspectos fundamentales de nuestra existencia: el amor y el término de todo, que es la muerte. Y sin ponerse ni trágico ni nada, pero esto de alguna manera va a tener ambos componentes: la tragedia y el amor. Así es que vamos, Martita, con el primera diapo, por favor, para que vean algo lindo. He querido para esta oportunidad realizar un pequeño exordio que es muy importante. ¿Por qué realizar un pequeño exordio? A ver, ahí está, sí, ahí está. Ya. Un pequeño exordio porque examinaremos brevemente, antes de entrar a los poemas, los conceptos de amor y de muerte, de manera de tener un marco teórico que dé cuenta de por qué vamos a examinar, explicar e interpretar los 3 poemas elegidos, que son, yo creo, de todos absolutamente conocidos. Entonces, este exordio es fundamental para lo que vamos a ver después. Amor y muerte son conceptos de tan amplísima gama de contenidos y significaciones, que son realmente vocablos polisémicos, muy complicados, pero muy importantes. Hay algo que quiero decir.
estamos conscientes, todos los que estamos aquí, y nosotros particularmente que estamos proponiendo este tema, que día a día es más difícil ser original. Porque cualquier materia que se quiera examinar está ya examinada, sin exagerar, millones de veces. Y esto no es distinto a lo otro. Pero confiamos que siempre, siempre se puede agregar algo nuevo, aunque sea ínfimo. Por ejemplo, semejante a la famosa gotita de agua en el océano o al granito de arena en el desierto. Podemos decir, pero eso es nada. De acuerdo, es posible que sea eso nada, pero si lo observamos desde el punto de vista de los porcentajes, tendremos que concluir definitivamente que una gotita de agua y un granito de arena son el 100% de ninguna gotita de agua y de ninguna granito de arena. Así es que ese ínfimo es el que vamos a entregar hoy día. Vamos a la otra diapo, profesora. Los conceptos de amor y muerte están ahí. Esa vastedad, qué linda palabra, vastedad, infinitud de contenidos y de significaciones. En la cultura grecorromana, en la cultura grecorromana, bien digo, Eros y Tánatos, o Tánatos sin S, eran muy importantes y estaban a la par de la creación de la tierra. Y Eros salía directamente del caos, es decir, del desconcierto, del desorden, de las tinieblas, de la confusión. Esto es muy importante para lo que vamos a decir inmediatamente. Y por su parte, Tánatos, ¿cierto? Es el genio masculino alado que personifica precisamente la muerte. Volviendo a Eros, era representado por un niño alado también, que se divierte, qué curioso, se divierte, se entretiene llevando el desasosiego, la ansiedad, la tribulación, ¿dónde? A nuestros corazones. Y eso sí que es cierto. Cualquiera de nosotros puede dar testimonio de eso. Todos sabemos que el psicoanalista austriaco Sigmund Freud utilizó estos dos términos, Eros y Tánatos, para referirse a los dos instintos fundamentales que actúan en nosotros. El instinto de la vida al que él llamó Eros, y el instinto de la muerte que llamó Tánatos. Eros, en este contexto, es la vida, la vitalidad, el dinamismo, la sexualidad, la búsqueda del placer y de la supervivencia. En tanto que Tánatos, por supuesto, representa el deseo consciente o inconsciente de la muerte, del retroceso, de la quietud total y definitiva. Quiero citar a un filósofo francés, Gaston Berger, porque es un filósofo contemporáneo, nuevo, doctor honoris causa de muchas universidades, un hombre muy sabio, que dijo una frase. Estas frases que dicen estos filósofos, estos pensadores, estos sabios, realmente hay que tenerlas presentes. Dijo lo siguiente, comillas, solo hay dos cosas preciosas en la tierra. La primera es el amor y la segunda, a gran distancia, es la inteligencia. Podremos estar o no de acuerdo con esta máxima, pero nosotros en nuestra exposición la tendremos presente, sobre todo cuando lleguemos a los poemas que tienen muchas lecturas, muchísimas lecturas físicas y metafísicas. Nos hicimos una pregunta cuando estábamos preparando este tema. ¿Cuál es el origen del amor? Nos preguntamos eso, ¿cuál es el origen del amor? Y concluimos algo tal vez que
puede hacer ese granito de arena que yo hablaba en el comienzo. Creo que el origen del amor se encuentra en esta necesidad básica de carencia que todos nosotros poseemos y que imperiosamente pide completarse. ¿Por qué? Individualmente todos nosotros somos personas insuficientes, somos incompletas. Y es precisamente este estado permanente de privación lo que nos impulsa a completarnos, a lograr la plenitud. Ahora, la cuestión sigue, pero ¿dónde la logramos? ¿Cómo completamos nuestra plenitud? Y aquí viene entonces la respuesta. Creemos que fundamentalmente este logro se lleva a cabo en la consecución del amor. Pero el amor entendido en su universalidad, en su infinitud, amor hacia los demás, amor en la búsqueda y unión del otro, amor en la conexión con la naturaleza. Todos estos logros nos alegran, y cualquiera de nosotros puede decir eso. Nos hacen felices, aunque sea por un momento. Nos predisponen de la mejor manera a comunicarnos bien, a una óptima convivencia con los demás. Nos impulsa también esa búsqueda del amor al trabajo, a desarrollar nuestra creatividad, a tener un proyecto de vida, a darle un sentido a nuestra existencia. Todo esto que he nombrado anteriormente se conoce, o lo conocemos, por estas ansias de infinito que cada uno de nosotros tiene. Todos, absolutamente todos, hemos sentido ansias de infinito, alguna vez en nuestra existencia, o muchas veces. Esa ansia de infinito formarían parte entonces de esa carencia, de ese amor que necesitamos para lograr la plenitud. Vamos a la otra diapo, profesora. Esto es merece alguna explicación. El amor en tres vertientes universales clásicas. El amor como ágape, el amor como filía, el amor como eros. Pero quiero decir lo siguiente. Esta pequeña taxonomía que inventamos no agota absolutamente el concepto de amor. Lo único que hace esta división es orientarnos para entender que el amor tiene muchísimos matices y todos fundamentales. ¿Respecto a qué? Respecto a sus significaciones, respecto a sus contenidos. Pero ninguno de ellos, ni el amor como ágape, ni el amor como filía, ni el amor como eros, agota el concepto amor. Dicho esto, examinemos por breves momentos el amor como ágape. Estas tres palabras son griegas, ágape, filía y eros. Y han sido estudiadas, pero profusamente, desde siempre, desde la cultura griega hasta nosotros. Y han sido estudiadas en sus más variados alcances semánticos, desde sus raíces etimológicas hasta el uso que se hace de ellos en contextos intrincados de psicología, sociología, etc., historia. El amor como ágape, simplemente el origen más remoto, por lo menos que nosotros encontramos, es sacrificarse por otra persona. Ágape es sacrificarse por otra persona. El amor como ágape es un amor incondicional, sin condición. O sea, yo te doy tanto y tú me das tanto. No, ese trueque no existe en el ágape. Desinteresado con un guión. O sea, no tiene ningún interés. ¿Por qué? Porque el verdadero ágape, en este contexto, es lograr y querer el bien y la felicidad del otro y no de sí mismo. Esa es la diferencia.
Los primeros cristianos, y en buena lid, digamos, emplearon este término para referirse al amor a Dios, al amor fraternal. Ellos hacían reuniones y en esas reuniones invocaban a Dios. Y a esas reuniones lo llamaban ágape. Pero como el lenguaje en realidad es dinámico absolutamente, y como todas las cosas parece que son dinámicas, ágape actualmente alude a una comida en común, por ejemplo, a una cena, a un banquete. Pero debo decir que bajo esta égida de ágape, tal vez caben las religiones y sus dogmas, el amor a Dios, a la Trinidad y los amores místicos. Esto yo lo dejo planteado porque se me habían ocurrido otros temas también. El amor místico, ¿qué significa? ¿Por qué una persona abandona todo? Abandona sus instintos. El instinto del eros, de la sexualidad, es un instinto. Sin embargo, abandona todo por seguir una creencia que está más allá de todo razonamiento. Pero lo hacen. Entonces, es interesante este término ágape, porque este término ágape va a estar usado en los poemas que hemos elegido. No se olviden que el motivo de esto es el amor y la muerte en 3 poetas y en 3 de sus poemas. El amor como filía. Qué linda palabra, filía. De allí viene filosofía, que me encanta. A todos nos encanta. Filía. Es un amor especial porque no tiene connotaciones sexuales. Por ejemplo, la amistad, el amor fraternal, filial, maternal, el amor al conocimiento, el amor a las artes, el amor a la belleza, el amor al prójimo, pero sin abusar de él. El amor al prójimo significa respeto, significa solidaridad, significa cooperación, compañerismo con el otro. Eso es amor al prójimo. Si uno no ama así al prójimo, mejor que se quede callado. Calladito se ven muy bien las personas cuando no hablan lo que realmente corresponde. Entonces, bajo la égida de este concepto filía, puede caber, y esto lo pensé bastante antes de decirlo, la vocación. La vocación viene de un verbo latino muy lindo, vocare, y en su declinación, vocare, vocatus, vocatum, que significa llamar. Es un verbo transitivo que admite complemento directo. Y este verbo llamar, vocación, entonces sería la llamada interior que cada uno de nosotros recibe y que nos persuade, nos induce por amor a seguir un determinado camino y no otro. Vocación. La vocación de ser bombero, la vocación de ser lo que somos nosotros, profesor, la vocación de ser padre, madre, etc. También cabe aquí el llamado amor ideal. A mí me gusta el amor ideal, el amor de Don Quijote. Ya estoy adelantándome al próximo miércoles. El amor de Don Quijote por Dulcinea del Toboso. Eso es un amor ideal. Es decir, un amor imposible, un amor quimérico, que puede encarnarse, por cierto, en personas y cosas, pero siempre será inalcanzable. Ese es el amor ideal. Y finalmente vamos con el amor como eros. El amor como eros, por supuesto que contiene la sexualidad. Pero atención, esto es importante que lo tengamos presente para lo que va a venir de nuestra presentación. Pero es más que eso. De la misma manera que apetito y hambre son cosas diferentes, eros tampoco se puede reducir solamente al sexo. Evidentemente, una parte importante del amor como eros es de naturaleza sexual, pero tiene otros aditamentos, tiene otros aspectos. Por ejemplo, la sensualidad. La sensualidad no es lo mismo que la sexualidad.
En la cultura greco-romana y mitológica, Eros representaba el amor pasional, erótico. Simbolizaba el amor romántico, la pasión, la impulsividad. Eros estaba más cerca de Dionisos que de Apolo. Pero quiero decir lo siguiente, Eros puede ser un primer paso para llegar a un amor más profundo, más duradero, siempre y cuando ese Eros se sepa canalizar en su intensidad, en su impulsividad y en su pasión. Querida profesora, pasemos a la siguiente diapo para seguir en este verdadero periplo hacia el amor y la muerte. Ahora nos toca la muerte. La muerte, hablando desde la semiótica, con cualquier concepto tiene denotación y connotación. Y esto es interesante por el uso que van a dar estos poetas de la muerte. La muerte en su aspecto denotativo, es decir, en su definición objetiva y literal, que es la primera que aparece en las acepciones de cualquier diccionario, se refiere a esa instancia final y definitiva de toda vida, de todos nosotros los que estamos aquí, de todo ser humano. En el pensamiento tradicional, y por favor tener esto presente, se entiende como la separación del cuerpo y el alma. Es decir, la muerte es esa separación del cuerpo y del alma. En algunos pensadores, en algunos de nosotros, no en todos, pero hay que tenerlo presente. Pero vamos ahora a lo que es importante para los poemas. El concepto de muerte tiene connotaciones. ¿Qué son las connotaciones de una palabra? Son significados adicionales, son significados secundarios, pero de tal capacidad que evocan o sugieren rasgos semánticos profundos, emocionales, valorativos, que se alejan de la denotación, se alejan de la definición primera. Son más que la definición primera. Por ejemplo, la muerte alude al aniquilamiento de una sociedad, al término de un estado de cosas, al término o la muerte de un bosque, a la ruina de una familia, a la destrucción de una biblioteca. ¡Qué espanto! La destrucción de una biblioteca, de libros. La muerte indica también el término de una amistad. Triste, ¿cierto? El término de un amor. Lo vamos a ver precisamente en Becker, en el primer poema. El término de una pasión. Pero también es el término, la muerte de la confianza entre las personas. Se dice coloquialmente, se murió la confianza. Ya no confío en ti. Ya no quiero saber de ti. Ya no te creo nada. Murió la confianza. En este contexto quiero dejar citado porque es importante la muerte de Dios. La muerte de Dios, proclamada por Friedrich Nietzsche en un texto que traducido por un filósofo, profesor chileno, al cual tuve el honor de conocer, José Jara, lo tradujo como la ciencia jovial, pero habitualmente se conoce este libro como la Gaia Ciencia. Bueno, en él, específicamente en el aforismo 125, que son puros aforismos, él proclama, ¿cierto?, la muerte de Dios. Cómo este hombre, y fíjese la figura que usa, un loco que desciende de las montañas y se va al supermercado, llamaríamos así nosotros ahora, al mercado ya, a cualquier mercado, con una linterna en la mano, al igual que Diógenes Laercio, ¿cierto?, a buscar a Dios. Y le dice a todos los concurrentes al mercado, oye, busco a Dios con una linterna a pleno día, pues. Mira el simbolismo. Y como había muchas personas allí que no creían en Dios, se reían a carcajadas y se burlaban irónicamente de él. Bueno, los remito y les sugiero leer
el aforismo 125 de la ciencia jovial. Sigamos, para terminar esta partecita y pasar a los poemas. Eros y Thanatos, amor y muerte, de más está decir que son consustanciales a nuestra vida. Y por eso, y a causa de eso, es que el amor y la muerte tienen una trágica solemnidad. Son solemnes. Cuando muere alguien, quien sea que sea, es algo único, irrepetible, para siempre jamás. Tiene una trágica solemnidad. Y cuando el amor, tanto en su máximo esplendor como en su muerte, porque también el amor muere, también tiene una trágica y solemne dignidad. Pasemos ahora a los poemas elegidos. Antes de proyectar la diapo, quiero decirles lo siguiente, cómo vamos a actuar en esto. Una pequeña metodología, porque es importante la metodología para todos nosotros. La metodología y la didáctica nos nace del profundo del corazón. La metodología que se va a emplear para los poemas es la siguiente. Es muy sencilla, pero es importante tenerla presente para que nos entendamos bien. Primero voy a hacer una breve introducción del poema. Luego voy a hacer una síntesis del poema. Y luego lo voy a analizar. ¿Qué significa eso? Significa que estudiaré las estructuras internas. Es decir, lo voy a descomponer en sus partes para conocer mejor el todo. Eso se usa en distintos ambientes, investigaciones, el famoso razonamiento hipotético deductivo. Y después de eso, después de analizarlo, después de desmembrarlo, después de entenderlo mejor en sus partes, entonces vamos a escucharlo declamado sin interrupción. Ahora pasamos a la diapo 5, profesora. Estoy un poquito a prueba. Este es el poeta que hemos elegido del siglo XIX, poeta romántico, maravilloso, Gustavo Adolfo Bécquer. Y la rima, él tiene 86 rimas. Elegimos esta rima universal, tan linda, tan decidora, que nos dice muchas cosas. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer, quiero contarles algo interesante. Él escribió un libro en que narraba, digamos, el libro se llama Las cartas literarias a una mujer, explicaba cuál era la esencia de sus rimas. Fíjese, un poeta del calibre de Bécquer tratando de explicar la esencia de sus rimas. Y dijo lo siguiente, dijo que él en sus rimas quería decir, quería aludir a lo inefable. ¿Y qué es lo inefable? Lo indecible, lo que no se puede decir. O sea, no se puede explicar con palabras. Yo creo que solo se le podía ocurrir a un poeta de la categoría de Bécquer escribir algo que no se puede decir ni explicar con palabras ni escrita ni hablada, pero lo hizo. Y en ese hacerlo dejó esta obra maravillosa. Así son los poetas y así son los artistas grandiosos. Emprenden derroteros imposibles y muchas veces lo cumplen. Ese es el quid del asunto. Vamos entonces a esta explicación. Allí está la primera estrofa. Vamos a dejar de compartir en este momento y voy a ir analizando así frente a ustedes este poema. Por supuesto no lo voy a declamar, sino que lo voy a recitar, porque la declamación viene después. Ese va a ser, ahí vamos a quedar todos llorando. Pero bueno, esto es amor y muerte, así que está bien. El poema parte con... ¿Qué es lo que quiere decir este poema? Quiere decir que un joven se enamoró profundamente de una mujer. La amó con todo su ser.
pero por algunas razones inexplicables, ese amor se terminó, o sea, murió. Aquí están las dos palabras, los dos conceptos, el amor vivido, sentido, y el amor muerto e ido. Pero ¿cómo ocurre? Por supuesto que en el análisis no se va a perder la belleza, pero como uno tiene que ir interrumpiendo para explicar las partes, un poco es de otra manera de ver el poema. Él dice lo siguiente, voy a recitar estos 8 versos y después lo voy a explicar. Dice que volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Análisis. El análisis es frío, es la disección de algo bello, pero así tiene que ser. También la música usa. Cuando uno explica, por ejemplo, se lleva una sonata, una sinfonía, tiene que desmenuzar los motivos, las secciones, etc. Bueno, ¿por qué? La pregunta, bueno, ustedes, cada uno de ustedes, por supuesto, va a tener su propia interpretación, y yo le voy a proponer la mía, que no quiere decir en absoluto que sea la interpretación. La primera pregunta que yo me hice fue, ¿por qué vuelven algunas golondrinas y otras no? ¿Por qué no volvieron todas las golondrinas? Entonces ahí empieza uno a ver la metafísica del poema. Las golondrinas que vuelven son aquellas que no contemplaron el amor de esos jóvenes. Entonces vuelven las golondrinas a colgar o a hacer sus nidos en los balcones. Pero, ¿cuáles son las que vuelven? Las que contemplaron, y lo dice así, la hermosura de la niña y del joven, ¿cierto? Incluso aprendieron sus nombres. Llamémoslo así, no estoy inventando, Tristana y Isolda. Por ejemplo, aprendieron esos nombres. Entonces, esas que aprendieron los nombres de los amantes no volverán. Y yo me pregunto, ¿por qué no volverán? Y me respondo, no volverán porque el amor de esos jóvenes se terminó, se apagó, se murió, no tienen a qué volver. Por eso dice, aquellas que aprendieron nuestros nombres y que contemplaban la belleza, la hermosura de estos amantes maravillosos, seguramente en el balcón, así como Romeo y Julieta, esas no volverán. Después el poeta, yo creo que el poeta está creando, por supuesto, no sé cuánta lógica habrá de lo que yo estoy diciendo en el poema, pero ahí está. Si uno analiza esto, puede sacar esas conclusiones. Después se refiere a las madreselvas, y esto es interesante. Las segundas, la tercera y cuarta estrofa, o los 8 versos que vienen, y dice la misma idea. Dice que volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Las madreselvas abren sus flores en la tarde y arrojan un aroma muy maravilloso. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. La misma pregunta anterior, ¿por qué unas madreselvas vuelven y otras madreselvas no vuelven? Por la misma razón, porque las que no volverán eran aquellas cuyos amantes miraban esas gotas de rocío, se deleitaban contemplando eso, que eran como lágrimas del día. Entonces fueron testigos de un amor. Pero ese amor se terminó, por eso no vuelven. Insisto, esa es mi interpretación filosófica y metafísica de este poema. Pero lo encuentro linda, sinceramente. Y vamos al remate de esta rima tan linda y tan decidora para todos nosotros.
dice, ahora son las palabras. Fíjense en los personajes los intervinientes, de sociología ya. Ahí el profesor Roberto Castillo sabe más que yo. Es sociología pura. Los intervinientes en este poema son los dos amantes, la golondrina, las madres selvas, ¿cierto? Las murallas y las palabras. Ahora, quiero decir algo, pero lo voy a decir al final, así que lo dejo ahí en stand-by. Dice, volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. ¿Qué quiere decir eso? Según yo. Que el amante, este joven que sigue enamorado, porque al parecer fue la niña la que terminó el amor, tiene una esperanza. Tiene la esperanza de que esa amada, al recordar las palabras que él pronunció a su oído en algún momento, llenas de furor, llenas de pasión, tal vez hagan que reaccione esa persona. Él lo llama despertar de su profundo sueño, o sea, del olvido. Que esas cenizas que quedaron de ese amor puedan encenderse nuevamente y renacer. Tal vez despertará, o sea, despertará los sentimientos. Eso en el poema no ocurre, por eso es trágico el poema. Por eso aquí estamos frente a un poema trágico, pero también que tuvo una gran felicidad. Y viene el remate, que es, yo diría, bueno, de antología. Yo creo que no hay ninguna antología de poesía que no tenga rima número 53. Dice el poeta hablante, o el poeta lírico, o el hablante, como queramos llamarlo, pero mudo y absorto y de rodillas. Una comparación bien aquí. Como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, así no te querrán. ¿Qué significa para mí esto? Primero el hombre quedó mudo, sin palabras, si dice ahí, pero mudo, quedó sin palabras. Lo dejaron, no sé cómo decir, allí. Él quedó amando, pero sin la mujer amada. Por eso quedó mudo. Después dice absorto. ¿Qué significa absorto? Ensimismado, pensando en sí mismo, escudriñando su amor ido. Y aquí viene algo tremendo, de rodillas, de hinojo, hincado, como se adora a Dios ante su altar, o sea, como los creyentes van a un templo o en cualquier parte y se hincan, se ponen de rodillas y claman a ese Dios por justicia o lo que sea. Esa comparación es fuertísima. ¿Cómo estaría de enamorado este hombre que dice esas palabras? Y aquí viene lo que para mí es el triunfo de este fracaso de amor, el triunfo de este hombre que a pesar de todo le dice en la cara, no se lo manda a decir con nadie, al amante y le dice, de acuerdo, sí, me dejaste, te fuiste, pero como yo te quise, olvídate, no te hagas ilusiones, nadie te va a querer. Ese es el triunfo del amor de este hombre que quedó sin amor. Entonces, es como decir, ya, chao nomás, sí, tú nomás te lo pierdes. Esto, ya, eso es. Entonces, este poema lindísimo que acabo de decir, ahora lo vamos a escuchar ininterrumpidamente y lo vamos a disfrutar en la voz hermosa de la profesora Martita. Adelante. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas
que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Introducción a los sueños. Profe, está muteado. Está muteado. Profe Iván está muteado. Es que estoy emocionado, entonces cuando me viene la emoción me olvido de hacer clic para allá y para acá. Bueno, Lo entiendo va pasando totalmente, la profe. hora. ¿Cómo? Démonos un segundo de emoción, por favor. Allá. La tengo ahí, la tengo ahí. Ah. Usted me dice, profesor, entonces. Ya pasó, ya pasó. Yo soy obediente, así como el amante que había, que mudo, absorto y de rodillas, usted me da la pasada. Bueno, pase usted. Bien, vamos, jóvenes, entonces a la diapo que corresponde, que es la número 8. Debo decirles que, lo artístico de la diapositiva es de Martita, de la profesora Martita. Ella es la que hace esa parte tan hermosa Nos toca a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Elegimos estos sonetos también celebérrimos de Gabriela, pero tenemos que hacer una introducción. Esta niña, esta joven, esta mujer maravillosa, que nace en la región de Coquimbo, ¿cierto? Y que con este poema, ella ganó un concurso que se llamaban los Juegos Florales. Miren la fecha, en diciembre de 1914. Con esto, y eso marcó su celebridad. Pero esos Juegos Florales fueron celebrados en diciembre de 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay que tenerlo presente. ¿Por qué razón? Porque en 1945, qué curioso, cuando se terminaba la Segunda Conflagración Mundial, ella gana el Premio Nobel de Literatura. Entonces, estas fechas, uno puede decir, ¿son casuales? No, yo diría con Leibniz, con el principio de razón suficiente, son causales. No importa que nosotros no entendamos por qué ocurre. Entonces, vamos al poema. Primero, acuérdense que es importante este acontecimiento, porque cuando alguien crea algo, un poema, una música, una canción, un proyecto, necesita un cierto impulso que llamamos inspiración en estos casos. ¿Cuál sería la inspiración de Gabriela para escribir estos sonetos tan tremendos? Ahora me voy a los estudiosos, aquellos que han indagado en la vida de Lucila Godoy y que han estudiado su obra y han pasado años y años estudiando su obra. Y han determinado algunas cosas, como por ejemplo la siguiente, que llamé yo los acontecimientos de la inspiración de Gabriela. Eso, por supuesto, es una fantasía, pero así lo llamo. En el sector donde ella vivía, había un joven,
de nombre Romedio Ureta. Por lo que dicen los estudiosos, era un apuesto joven que era empleado de ferrocarriles. Su estampa viril, maravillosa, linda, atraía a las jovencitas, por lógico. Como me enseñó la profesora Martita, era un mino. En palabras cotidianas de hoy día, Romedio Ureta era un mino. Entonces todas las jovencitas se enamoraban de ese mino. Y Gabriela, que era una jovencita que en ese tiempo tenía 20 años, también se enamoró de Romedio Ureta. ¿Por qué no? Si es una mujer, la más mujer, decía un amigo poeta. Pero ¿qué pasó con esto? El joven se suicidó. Y allí esta mujer, Lucila, de 20 años, debe haber sentido un impacto muy grande al saber que esa persona ya no existe más. Y si existe de alguna manera, está en otro plano en donde las dos categorías fundamentales, o las tres mejor dicho, la materia, el espacio y el tiempo no existen. Entonces son inconcebibles. Entonces, después viene la indagación historiográfica de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se suicidó? Por lo menos una razón había que tener. Y la razón de los estudiosos es la siguiente. Romedio Ureta, como trabajaba en la compañía de ferrocarriles y tenía amigos, pero particularmente tenía un amigo del alma que estaba pasando por momentos muy difíciles desde el punto de vista financiero, del dinero, y le pidió prestado dinero a Romedio Ureta. Pero él no tenía. Entonces, ¿qué hizo? Sustrajo de las oficinas de ferrocarriles del estado donde él trabajaba dinero y se lo pasó al amigo para que solucionara su problema. Pero el amigo le había dicho que se lo iba a devolver a la brevedad antes que se supiera el robo de dinero, porque eso era. Pero no cumplió. Entonces, Ureta se encontró frente a una disyuntiva terrible. Por una parte, la traición y la muerte, cuidado, la muerte de la amistad. Y por otro lado, el terrible temor a ser catalogado como un ladrón e irse a la cárcel y quedar completamente degradado de todos los puntos de vista, familiar, civil, del trabajo, etc. Entonces optó por suicidarse. ¿Qué es lo que da credibilidad a esto? Que en uno de los bolsillos de la chaqueta de Romedio Ureta, adivinen, se encontró una tarjeta postal con el nombre de Lucila Godoy Alcayaga. O sea, sí había un amor entre estas dos personas. Entonces esa es la inspiración que ahora vamos a explicar este poema y vamos a entenderlo desmembrando todo para comprendiendo sus partes, comprender mejor el todo. Voy a ir por... Son tres sonetos. Los sonetos tienen una forma, una estructura determinada. Son 2 cuartetos, después seguido por 2 tercetos. Eso es una forma, y con un rima consonante. Entonces voy a ir recitando, que no declamando, esto y lo voy a ir explicando. Dice nuestra poetisa maravillosa, del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soledada. Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, que hemos de soñar sobre la misma almohada. Analicemos esto, por favor. Lo primero que hace nuestra poetisa es poner las cosas en su lugar. Ese hombre, ese amado que murió, estaba en un nicho de concreto. Y ella, para sus creencias y para su amor, necesitaba que ese hombre estuviera en la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Es la tierra la que tiene que recibir el cuerpo. Entonces lo primero que hace es sacarlo del nicho y depositarlo en la tierra. Por supuesto tenemos que meternos en la metafísica del poema.
estamos en el siglo XXI, muchas cosas pueden haber cambiado. De hecho, la incineración, por ejemplo. Pero dejemos eso de lado y sigamos con el poema. Dice aquí cosas maravillosas, metáforas extraordinarias. Una vez que deja a ese niño dolorido, porque así lo va a llamar después, no muerto, niño dolorido, entonces, y ella también piensa que en algún momento se va a morir, porque dice, cuando yo, que he de dormirme, o sea, que he de morirme yo, y que hemos de descansar sobre la misma almohada. ¿Cuál es la misma almohada? La tierra, para ambos. Entonces, sigue la hablante lírica diciendo lo siguiente: te acostaré en esa tierra soleada, qué lindo lo que viene, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Es decir, ¿qué es dulcedumbre? Esa dulzura, esa suavidad con que una mamá, cuando el niño se ha dormido en un sillón, en cualquier parte, lo toma en brazos y lo deposita ya. Así Gabriela sigue amando a ese hombre, porque aquí este poema va más allá de la muerte. Y entonces la tierra, dice, al ver esto tan hermoso, tan lleno de misticismo, por decirlo así, la tierra se va a hacer una cuna. Y dice, la tierra ha de hacerse suavidades de cuna. ¿Para qué? Para recibir, no al muerto, porque un poeta no habla así, para recibir tu cuerpo de niño dolorido. Qué lindo, ¿cierto? De niño dolorido. No un despojo, no un muerto. Pero esto sigue, porque esto va increciendo hasta una proclamación terrible hacia las fuerzas de Dios, que ya lo vamos a explicar. ¿Y qué dice después nuestra poetisa? Dice, luego iré, después que hace estas acciones, luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas. Y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Gabriela no va espolvoreando cal, porque lo que uno espolvorea en los despojos que han muerto es cal. Eso lo hemos visto en las películas y en la vida real. Cal, no. Lo que ella va a espolvorear es tierra y polvo de rosas. Y luego viene realmente algo extraordinario. A mí siempre me ha llamado profundamente la atención este último terceto que cierra el primer soneto. Dice, después que ha hecho todo eso, dice, me alejaré cantando mis venganzas hermosas. Porque a ese hondor recóndito, la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Examinemos este terceto. La palabra, el concepto venganza, de suyo, tiene una condición malévola, una condición negativa. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien se venga de otro, le está infligiendo el mayor mal posible. Por eso se está vengando. Le está tratando de provocar el mayor sufrimiento al otro. Pero aquí, así como el rey Midas, ¿se acuerdan del rey Midas? Que todo lo que tocaba se convertía en oro. Aquí la poetisa convierte la palabra de suyo negativa en positiva, porque dice que se alejará cantando las venganzas hermosas. O sea, la venganza ya no solo es hermosa, sino que se puede cantar. Qué lindo, ¿cierto? Transformó la palabra. Y volviendo al rey Midas, para no olvidarme y para que tenerlo presente, porque es una curiosidad muy grande, el rey Midas, ¿saben de qué murió? De hambre. Porque cuando iba a recoger un alimento, el alimento se convertía en oro. O sea, tuvo todo el oro del mundo, pero no tuvo alimento. Bueno, así es la vida, hay que tenerlo presente, porque eso ocurre muchas veces hoy día. Hoy. Entonces, ¿cuál es la venganza de esta maravillosa Lucila? La venganza es que ella sigue amando los despojos, lo que quedó de ese muerto, lo que ya no lo quisiéramos ver, la destrucción biológica de ese ser. ¿Por qué? Porque ninguna de las que tal vez amaron a Romeo y Julieta o lo quisieron, le bajará a disputar eso, porque ninguna ha llegado ni siquiera al cementerio a verlo, porque se olvidaron. En cambio ella no se olvidó y vuelve al cementerio, vuelve a los despojos.
esa es su gran venganza. Vamos al segundo soneto. Sigue. Esto es verdaderamente es un viaje al misterio del amor. Dice la hablante lírica: este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma, es el alma la que le dice al cuerpo que no quiere seguir viviendo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que el alma, en un diálogo misterioso, le está diciendo: yo no quiero seguir en tu cuerpo. Y para no seguir en tu cuerpo, tú tienes que morir. Acuérdense lo que dijimos al principio, que la muerte era de alguna manera entendida también como la separación del alma y del cuerpo. Entonces es el alma la que le dice al cuerpo que no quiere seguir arrastrando ese cuerpo. Por lo tanto, ese cuerpo tiene que morir. Y después dice poéticamente: cuando ella muere, sentirás que a tu lado cava embriosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Es decir, Lucila murió, pero no dice en ningún momento que murió, sino que dice que se durmió. Recuerden que el sueño es la hermana de la muerte, según la mitología. Otra dormida, ella llegó a la quieta ciudad, al cementerio. Tal vez de ahí viene... No lo voy a decir. Esperaré, dice, que me hayan cubierto totalmente, que el panteonero haya dado todas las paletadas, y al final también, como en el poema, después de la última paletada, nadie dijo nada. Entonces, una vez que estén juntitos, más allá de la materia, del tiempo y del espacio, entonces podrán hablar por una eternidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué amor más extraordinario! Esperar que uno muera para seguir amando a esa persona. Y vienen los dos tercetos. Esto rapidito porque me estoy emocionando y está pasando el tiempo muy rápido. Y no quiero que se me duerman porque ahí me voy como bigote chino, como se dice, así para abajo. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Es decir, lo que Gabriela les está proponiendo es que hay que morir para entender los grandes misterios de la existencia. Pero claro, tenemos que morir, pero como ningún muerto ha vuelto a contarnos qué pasa, excepto Cristo en la tradición cristiana, entonces tenemos que morir nomás. Y al morir entonces sabremos sí o no cómo será la cosa. Eso es lo que está diciendo nuestra querida Lucila aquí. Y entonces, cuando ocurra eso, fiat lux, se hará luz en la zona de los sinos, en la zona de los abismos, en la zona oscura. Y allí entonces entenderá este cuerpo de niño dolorido que en esa alianza que ellos tenían metafísica, esa alianza de los astros, había un signo y había un pacto, y ese pacto había terminado, por lo tanto tenías que morir. Se hará luz en la zona de los sinos, oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había, y roto el pacto enorme, tenías que morir. El fatum estaba predestinado a terminar. Y vamos al tercer y último soneto, antes de disfrutarlo sin interrupción. Aquí empieza, para mí, como un reclamo de Gabriela hacia todo. No alcanza a ser resentimiento, pero es un reclamo. Primero dice: malas manos tomaron tu vida desde el día en que a una señal de astros dejara su plantel nevado de azucenas, en gozo florecía, malas manos entraron trágicamente en él. Yo creo que malas manos fueron esos
impulsos suicidas de Romeo y Ureta que terminó con el suicidio. Malas manos. Pero también nos dice Gabriela o Lucila que el entorno de ese hombre suicida no era feo, no era malo, incluso fue feliz porque era un entorno nevado de azucenas. O sea, había flores, había felicidad, había tranquilidad. Y más encima florecía con gozo, porque ese hombre estaba vivo. Pero malas manos entraron trágicamente en él. Entonces viene el primer reclamo metafísico hacia el Todopoderoso. Y yo dije al Señor, por las sendas mortales le llevan. O sea, va derecho a la muerte, va derecho al suicidio. Sombra amada, es decir, ese hombre que ya lo llama sombra amada porque va a morir, no lo saben guiar, no lo saben conducir. Y ahí le pide, como el poeta de Becker pedía de hinojos y de rodillas, aquí Gabriela dice, Señor, arráncalo a esas manos fatales, arráncalo a ese destino de suicida. O bien le hundes en el largo sueño que sabes dar. ¿Cómo interpreto el largo sueño que sabes dar? Como una muerte natural. O sea, de acuerdo, déjalo morir cuando corresponda. Y viene entonces el grito desesperado de Gabriela. ¿Por qué? Porque ya se va, ya no puede, ya no podemos hacer nada. No le puedo gritar. Tampoco le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Vuelve el clamar. Retórnalo a mis brazos. Por favor, vuélvelo a mis brazos. O bien le sigas en flor. O sea, se muere, pero de forma natural. Fíjese qué curioso. No es el viento que empuja la barca, sino es la barca que empuja el viento. Dice, su barca empuja un negro viento. Está al revés, parece, pero no, porque esa traslocación de palabras le da una tremenda fuerza al poema. Y finalmente viene este último terceto que es lleno de agonía, de sufrimiento, de todo. Se detuvo la barca rosa de su vivir. No dice se murió. Se detuvo la barca rosa de su vivir. ¿Por qué barca rosa? Porque era un joven lleno de vida. La barca rosa de su vivir. Y aquí viene la gran interrogante. Usted sabe que la pregunta es más importante que la respuesta. Yo tenía cuando era joven, es decir, hace miles de años atrás, tenía muchas respuestas, pero ahora tengo más preguntas y tengo menos respuestas. Y le dice, a Dios, al Señor, a su Dios, a Jehová, a Yahvé, a lo totalmente otro, como lo queramos llamar, que no sé del amor, que no tuve piedad. Y viene la terrible pregunta y exclamación. Tú que vas a juzgarme cuando yo muera, ¿lo comprendes, Señor? Es decir, tú que lo sabes todo, omnisciente, no solamente le pregunta por el suicida. En realidad yo creo que le está preguntando, todo esto que escribí, estos 3 sonetos, ¿los entiendes? ¿Los comprendes? ¿Sabes de dónde vino? ¿Por qué vino? Qué tremendo. Yo considero que el remate de este poema es lo máximo. A esto, antes de dar paso a la declamación de este poema por la profesora Marcita, quiero decirle que esta mujer que se enamoró profundamente, que amó los despojos, que luchó por ello, que transformó las palabras venganza en cosas buenas, quiero llevarlo a una cosa que yo iba a presentar, pero después la cambié. Bueno, así son los temas, son dinámicos, se van cambiando. Quería presentar los grandes amores de la historia. Es decir, Marco Antonio y Cleopatra, por ejemplo, Tristana y Isolda, por ejemplo, Romeo y Julieta. Y también iba a presentar Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Y su famosa mujer Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir escribió un libro que yo se lo sugiero, que se llama La ceremonia del adiós, y que relata los últimos 10 años de Jean-Paul Sartre, porque ella estuvo presente, no estuvo presente en la muerte, pero lo acompañó, y fue relatando con esa pluma extraordinaria que tiene, pero con una crueldad tremenda, todo el morir de una persona, cómo van terminándose las fuerzas, cómo se van terminando los deseos, cómo empiezan a fallar, el organismo empieza a fallar completo, los esfínteres ya no funcionan. Es algo realmente impresionante leer ese libro. Y al término del libro ella escribió que para mí sería un epitafio ideal de ellos. ¿Ah? Dice algo así, no, de memoria. Dice, tu muerte nos separa. Mi muerte no nos unirá. Suficiente fue que fuéramos capaces de comprendernos por tantos años. Más de 50 años estuvieron juntos. ¿Cómo se entiende ese epitafio? Muy simple, porque ellos profesaban una ideología que era verdaderamente una religión. Ambos eran marxistas, leninistas, maoístas y ateos. Respuesta, pero más que suficiente. Ahora, querida profesora, pasemos entonces al relato, a la declamación de tu poema. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra, humilde y soleada. He de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. La tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme un puñado de huesos. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cavan briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos, oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había, y, roto el pacto enorme, tenías que morir. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que, a una señal de astros, dejara su plantel nevado de azucenas, en gozo florecía. Malas manos
entraron trágicamente en él. Y yo dije al Señor, por las sendas mortales le llevan, sombra amada que nos saben guiar. Arráncalo, Señor, a esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabe estar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos, o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. Que no sé del amor, que no tuve piedad. Tú que vas a juzgarme, ¿lo comprendes, Señor? Bien, un minuto de silencio para los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Y vamos con el último poema porque, Martita, estamos en la hora, se puede seguir, ¿cierto? Tu micrófono, Martita. Sí, profe Iván, tenemos Zoom Ya, para rato. Es que nos ya. falta un poquito nomás. Entonces nos falta un poquito. Yo voy a tratar, dentro de lo posible, de ser también un poquito más... Ya. Ahora tenemos a nuestro Nicanor Parra, un hombre extraordinariamente longevo, pero además es un tremendo poeta. Este poema es un poema, bueno, como todo lo de él y como todos los poemas de todos los poetas, es especial. Estructuralmente es una sola estrofa que tiene 76 versos. Entonces, yo para analizarlo lo he desmembrado atendiendo la puntuación. ¿De qué habla este poema? Este poema habla de un hombre que luego de abandonar su aldea, su pueblo, su tierra, que no tiene muy claro por qué se fue, por qué abandonó eso, en un momento dado quiere volver a ver esa tierra que lo vio nacer, a esa aldea que lo vio nacer, a esa casa donde nació. Y entonces se da cuenta, ha pasado el tiempo, y se da cuenta que muchas cosas están igual, pero otras han cambiado. El paso del tiempo inexorable trae consecuencias. Tampoco él es el mismo, porque no era el joven que abandonó. Ha pasado mucha agua por los puentes, así que es otra persona. Entonces, esta especie de viaje mágico, esta especie de itinerario extraordinario, de periplo misterioso, donde él va relatando todo lo que amó, lo que dejó de amar, se da cuenta de lo que obvió, se da cuenta de lo que debería haber amado y en un momento dado no se dio cuenta, recuerda a las personas queridas, y ese día que él decide volver a su origen, por decirlo así, a su tierra, a su pueblo, ese día es feliz. Y de ahí el nombre, hay un día feliz, el día feliz en que este hombre recorrió su aldea. Dejemos de compartir y vamos al poema, que es larguísimo, pero que es maravilloso. Yo creo que es uno de los poemas que más lo llevo aquí, lo tengo aquí como todo lo que quiero, lo llevo en mi mente, así no ando con ningún librito y lo puedo recordar en el metro, en esto, en lo allá, lo traigo a mi mente, es bonito eso. Pero quiero decir también, antes de analizar este poema, que yo no conocía este poema de Parra, conocía otros poemas interesantes. Pero un día, conversando con la profesora Martita, hace 3 o 4 años atrás, entonces ella me habló, me dijo,
hay un poema de Parra que me gusta mucho. ¿Cuál es? Hay un día feliz. Ah, no lo conozco. Listo, se terminó la conversación, seguramente nos tomamos un café, eso, pero yo empecé a indagar y fui a buscar aquí en mis libritos que tengo en esta biblioteca, no en internet, no, en mis libros que tengo acá, y a buscar dónde estaba ese poema de Hay un día feliz, y me gustó tanto que lo empecé a estudiar, me lo aprendí de memoria, lo recitaba, he hablado de él y ahora lo voy a hacer con ustedes. Como es tan largo, voy a ir comentando, ya les dije, por puntos aparte, una cosa así para tratar de desmembrar. Ya, parto. Dice el poeta hablante o el poeta lírico, dice, a recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Enseguida lo vamos a analizar. Él se dedicó a recorrer su aldea, o sea, determinó hacer ese viaje. Pero era un hombre bastante solitario, porque el único acompañante que tenía era el crepúsculo. No tenía ningún otro acompañante. Entonces era un hombre solitario. ¿Podemos concluir eso? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que ve? Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla. Y aquí viene el tiempo. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Es decir, el otoño es parecido. La difusa lámpara de niebla, qué linda metáfora, ¿cierto? La niebla que todo lo disipa, lo ve un poco uno confuso, así. Porque el tiempo ha dejado sus estragos. Y aquí viene una pequeña reflexión de este poeta hablante. Nunca pensé, creédmelo, o sea, nos está hablando a nosotros, un instante volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto, no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Es decir, él se fue un día, pero al volver se dio cuenta que había dejado muchas cosas maravillosas. Y entonces no se da cuenta, pero después de muchos años, ¿por qué abandonó esa tierra? ¿Por qué la dejó? ¿Por qué se fue? Grande interrogante. Y dice, nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Aquí viene Becker. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia. El caracol en el jardín y el musgo. ¿Dónde? El poeta, en las húmedas manos de las piedras. Qué lindo. No en las piedras, en las húmedas manos de las piedras está el musgo. Maravilloso. Entonces, cuando él ve estas cosas hasta este momento, eso le parece ya extraordinariamente hermoso. Y dice, no se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas. Es decir, esta es mi felicidad. Aquí está. En donde, y argumenta, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Viene el primer recuerdo de su abuelita, que la debe haber llevado en su corazón, porque dice que hasta en la propia sombra la recuerda. Y su abuelita debe haber tenido los ojos celestes, porque dice la mirada celeste de mi abuela. Es el primer personaje del cual él se acuerda y le rinde tributo. Y aquí entonces recuerda su juventud ida. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. ¿Qué es lo que presenció su juventud primera? El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Dos elementos que quedaron en su memoria. El correo en una esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Y aquí viene un lamento que de verdad hay que pensarlo, hay que pensarlo. Dice, buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Parece una cosa terrible,
que no sepamos reconocer cuando hemos pasado momentos realmente felices. Pero cuando los perdemos, entonces los reconocemos, entonces los añoramos, entonces los queremos rescatar, pero ya es tarde. Para bien o para mal, nosotros solamente recordamos o apreciamos las cosas cuando las perdemos, definitivamente. Eso parece que fuera como un axioma terrible que nos acompaña. Sigue nuestro poeta, un poco tal vez despechado, decepcionado de la vida. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Algo me dice que esta vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Es decir, nada. Pero ahí el poeta, qué inflexión hace, qué maravilla. El poeta mismo que está escribiendo esto dice, no, cuidado, aquí voy demasiado rápido. Y lo dice de esta manera, vamos por partes, dice Nicanor. No sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Y viene un recuerdo muy lindo, cuando ya era la hora del silencio, es decir, el atardecer, cuando emprendí esta singular empresa, una tras otra, en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. O sea, este hombre realizó algunas labores propias de una chacra, de una parcela o de lo que sea. ¿Qué hace este poeta? Respeta los animales, porque dice, saludé a las ovejas, las saludé personalmente a todas. Una por una saludó a todas las ovejitas. Qué lindo. Y aquí viene algo que nos asombra. Y cuando estuve frente a la arboleda, entonces yo pienso que había una alameda grande. Cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, o sea, el rumor que provoca el viento cuando azota las hojas, esa es la sinfonía que alimenta el oído del viajero. Recordé el mar, la inmensidad del mar, y enumeré las hojas. ¿Y por qué las enumeró? Enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. O sea, él había tenido hermanas y habían muerto. Y en este momento les rinde tributo. ¿Cómo les rinde tributo? Contando, enumerando las hojas que producían esa sinfonía maravillosa. Y se recapacita en él, vuelve a tener el control de sí mismo, pareciera, así me parece a mí, y dice, perfectamente bien, seguí mi viaje. Como quien de la vida nada espera. Es decir, caramba, mi abuelita ya no está, mis hermanas se fueron, les rendí un homenaje, pero yo tengo que seguir adelante. Y sigue adelante. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda, y aquí viene, el olor del café siempre es el mismo. Qué rico, quiero una taza de café ahora. El olor del café siempre es el mismo. Siempre la misma luna en mi cabeza, o sea, sus obsesiones de poeta. Y entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Y aquí viene el tercer personaje que entra en este día feliz. Teníamos la abuelita, teníamos las hermanas, ahora el padre. Miren lo que dice este hombre de su padre. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Y aquí viene el homenaje. Ilustre padre, que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos. Es decir, se entiende que tuvo malos tiempos también ese hombre. Pero en sus buenos tiempos fue como una ventana abierta. ¿Y qué es una ventana abierta? Una ventana abierta nos deja entrar la luz, nos deja entrar la brisa, recompone la atmósfera, ayuda a las personas que están ahí a respirar mejor. La ventana abierta es un símbolo tremendo de que este hombre, este padre, fue un padre ayudador, un padre que apoyó completamente a su hijo, siempre. Pero no contento con eso, hace una
un enlace maravilloso y dice, yo me atrevo a afirmar, o sea, yo digo, desde mi experiencia, que su conducta, cuidado, no él, su conducta, era el trasunto fiel de la Edad Media. Es decir, lo iguala con los caballeros hidalgos de la Edad Media. Su padre fue un Quijote de la Mancha. Fue un hombre noble, amó el honor, la dignidad y lo apoyó. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media. Y aquí agrega un acompañamiento, un ropaje armónico, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. Acuérdense que Parra era ingeniero, entonces no podía faltar la geometría aquí, pues el ángulo recto de una estrella. No debajo de una estrella, no, el ángulo recto de una estrella. Es distinto. Y aquí viene ya, empieza a terminar el poema y yo quiero llamar la atención de que la maravillosa, ¿cómo podría decir?, de riqueza de este hombre que hizo este poema tan lindo. A estas alturas, y aquí viene el cuarto personaje ya, a estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas. ¿Por qué a esa altura? ¿Y por qué en ese momento? Aquí viene la explicación. Que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. Ahí está la respuesta. Es decir, su madre era una madre apoyadora, porque no solamente se preocupaba de los males físicos de su hijo, porque le curaba la tos, un resfriado, un dolor, lo que sea, sino que le curaba la tristeza. O sea, se preocupaba de su ser interior, de sus emociones, de su emocionalidad, de sus penas, de sus fracasos. Era una gran madre. Y viene el remate final. Recuerden que el tiempo, recuerdo que hay un escritor, Agustín de Hipona, no me gusta decirle San Agustín a mí, pero son razones deficientes mías nomás. Agustín de Hipona, que fue un obispo de África, escribió un libro que se llama Las Confesiones. Y allí en ese libro alguien le pregunta qué es el tiempo. Y él le responde en forma muy sabia y le dice, cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Pero cuando no me lo preguntan, lo sé. Es decir, hay cosas que uno entiende mejor quedándose calladito. No hablando. Eso es lo que está diciendo Parra. Entonces ahora dice, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No lo podría decir con certeza. Todo está igual. Seguramente el vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Y aquí viene el tremendo pero, la aporía terrible. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. Una tempestad de arena no nos deja ver nada, nos enceguece. No vemos nada, ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. El tiempo es eso. El tiempo cuando ha pasado y nosotros no hemos procurado vivir ese tiempo en la plenitud, es como una blanca tempestad de arena. Allí ya no hay nada que hacer. Ahí termina entonces este poema lindísimo de Nicanor Parra, Hay un día feliz. A mí me gustaría, pero les pregunto, aquí les pregunto de frentón, me gustaría declamárselo a ustedes, sin interrupción, sin análisis, pero ustedes me tienen que decir, ya sea con la manito o abriendo el micrófono, sí o no, y yo me guío por ustedes. Ya. Profesora, diríjale el debate, dirige el debate. Ya, si esto es bien simple, ponga dedito arriba si sí y no ponga nada si no. Bueno. Ya, ¡Sí! ¿viste? Manito. ¡Oh! Ahí hay manito arriba, dedito arriba, Varios, dedito arriba, dedito arriba. Ya. Sí, por supuesto, dice Marco, y la Fanny también. La Fanny, hola Fanny. La Marcela se tuvo que retirar. Oye, muchas manitos arriba, Iván. Sí, me alegro. Mi querida profesora, ponga entonces un paisaje ad hoc para disfrutar de este tremendo poema. Un segundito.
Hay un día feliz. Nicanor Parra. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, créanmelo, un instante volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto, no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, ay de mí. Algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes. No sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas. Y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien, seguí mi viaje, como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora, no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual, seguramente el vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. Profesora, por favor. Qué lindo poema. Qué lindo poema. Sí. Bueno. Respiremos todos. Respiremos y votemos. Sí se compartirá. Ya, yo voy a, estimados feligreses, que están aquí, a estas alturas. Hermanos, quiero hacer algo con el permiso de todos ustedes, porque esto es una cosa inédita y que no corresponde, pero yo tengo presente aquí entre ustedes a mi única hermana mayor, que está escuchando esto, y quisiera mandarle un cariñoso saludo.
Estamos muy contentos, muchas gracias a todos por venir, y yo también iba a hacer un alcance. Está Nelly Barrientos, que es la hermana mayor del profesor Iván, así que Nelly, te mandamos muchos cariños, todos los niños te van a levantar la mano y los notan niños también. Qué bueno que hayas podido conectarte a este tipo de actividades que generalmente están pensadas en el pregrado o en los alumnos de la universidad, que hay muchos alumnos lindos y lindas acá en la universidad, pero también hay colegas y también hay personas que son externas a la universidad, amigos del profesor Iván, personas que hemos conocido de la vida, y los que se enteraron por redes sociales, por supuesto, y que están en todo su derecho a participar, colegas. Está el profesor Enio, está el profesor Jaime Ramírez de nuestro departamento, estuvo la profesora Susana, están los niños del conjunto coral, están los ex bachi, y bueno, y está mi querida Yanina, por supuesto, distinguidísima hermana de radiolocución, así que muchos cariños para ti también y a todos los presentes. Yo sé que nos pasamos un poquito tal Sí. vez, pero esto no se puede cortar, eso es lo más difícil, no se puede cortar, estaba planificado así. Es hermoso, muchas gracias Rosana, siempre es hermoso analizar los poemas bellos, escucharlos nuevamente y quedar motivado a buscar un libro, a leer otra vez, a releer, a entender los textos de otra manera. Nosotros en la unidad tenemos el Día del Libro, en la semana del 19 al 23, y tenemos actividades todos los días relacionadas a eso. Y el profesor Iván nos va a acompañar nuevamente este miércoles en una actividad hermosísima en realidad, en que va a analizar el capítulo 1 del Quijote de la Mancha. Y para todos los que saben más o menos de qué se trata, el profe Iván es de esos que lee todos los el verano. ¿Qué está leyendo, profe Iván? No, le estoy leyendo el Quijote. Pero si ya lo leyó el verano pasado. No, es que esta es otra edición. Ah, ya. Ah. Y sabrán también que él tiene el manejo y una memoria increíble, y que se sabe, yo diría que casi todo el capítulo de memoria, además. Entonces lo puede dar con mucha claridad, va a ser una exposición muy linda también, al igual que esta. Estoy profundamente agradecida, voy a dejar de grabar tal vez para poder subir después esta grabación, ya que todos la han pedido, y pueden abrir sus micrófonos también, nos podemos tomar un par de fotografías, y si alguien tiene algo que decir, abra micrófono y siéntase en confianza.